gastaron, no lo digo yo, lo dijo hoy el presidente Rodrigo Paz Pereira en una conferencia de prensa en donde justamente se habló de la situación de la gestora en nuestro país. Vamos a escuchar declaraciones. Porque, vuelvo a reiterar, es con la verdad, con una economía de verdad y no lo que nos han engañado. 60.000 millones de dólares han mantenido una economía mentirosa. Se fueron los 60.000 millones. 40.000 millones extras son deuda interna y externa. Parte de aquellos si hay compañeros en esta sala que son aportantes, no hay sus aportes en la gestora. Se los gastaron. Voy a decir que hay los aportes. No hay los aportes. Entonces hay que reorganizar la gestora, reorganizar para aquellos que han hecho como yo, he hecho mis aportes. Tenemos que empezar a trabajar con la verdad, con cifras reales de lo que ha ocurrido, porque la mentira de casi 100.000 millones de dólares desaparecidos entre el gas, el despilfarro del gas, más 40.000 millones en deuda interna y externa, hace que este presidente y este gobierno tenga que ser claro, puntual y de frente con los hechos que estamos intentando cambiar. Preocupante, claro que sí. Y vamos a ver diferentes opiniones. Está con nosotros Henry Jiménez, vicepresidente del Movimiento de Emergencia Nacional por Seguridad Social. Nos acompaña, muchas gracias, buenas noches. Y por otro lado también saludo de manera cordial a Gonzalo Chávez, analista en temas económicos que nos acompañan. A ambos gracias. Señor Jiménez, por favor, arranco con usted. Gracias, Luciana, muy buenas noches. Es importante aclarar ciertos puntos sobre lo que dijo el presidente Paz. Primero, nosotros como Movimiento de Emergencia Nacional hemos estado denunciando hace más de 5 años los actos de corrupción y la malversación que venía haciendo la gestora pública, el gobierno. Segundo, es una deuda y toda deuda se honra. Sabemos que más o menos más de 12.000 millones de dólares lo usó el gobierno. Pero repito, esto es una deuda y la deuda la tienen que pagar el Estado porque era garantía y esa deuda no las tienen que pagar a los trabajadores. Ahora, el gobierno que tenga que meter preso a las exautoridades y recuperar la plata es problema del gobierno. Esa deuda se cumple y las deudas es como si, Luciana, el gobierno o Bolivia se presta dinero de afuera. No significa que porque hay un cambio de gobierno significa que ya no se va a pagar. Tiene que pagarse. El otro saldo, que son más de 15.000 millones de dólares, lo tienen los bancos. Los bancos y algunas empresas privadas, principalmente las que están en el oriente. Si bien la norma decía que debería haber un 3% en efectivo, que posiblemente también eso se lo hayan faseado. Ahora, nosotros como Movimiento de Emergencia Nacional que venimos luchando desde el 2019 por la devolución, por la defensa de los ahorros de los trabajadores, hoy pedimos el cierre de la gestora pública, porque no tiene sentido, y que nos devuelvan el 100% de nuestro dinero. Además que nosotros como Movimiento de Emergencia Nacional hemos presentado recién nomás, hace una semana, un nuevo proyecto de ley para la devolución de nuestro dinero. Por esta crisis económica la gente no tiene dinero. Más de 1 millón de personas están en las calles, ya no aportan y necesitan su dinero para poder sobrevivir. Además, como cuarto punto, cada mes ingresa a la gestora casi 200 millones de dólares. Y esto viene por los nuevos aportes y también por los rendimientos de las inversiones que se tienen. Pareciera que el gobierno de Paz Pereira también quiere usar nuestro dinero como lo han hecho los demás. Y esto no es correcto. El dinero de la gestora pública es propiedad privada, no es del gobierno. No es del Estado, es propiedad privada y se nos ha vulnerado nuestros derechos a los ausistas y por lo cual estamos exigiendo que se nos devuelva. Gracias, Henry. Permítame que Tufile tiene consultas, por favor. Sí. Buenas noches, Henry. Gonzalo, pregunta para Gonzalo. Gonzalo, ¿es tan así como dice el presidente que se gastaron todos los ahorros de la gestora pública, los ahorros en pensiones? Y si es así, ¿dónde se lo gastaron, Gonzalo? Bueno, mira, yo creo que fue una declaración muy fuerte
una declaración que tendrían que mostrarnos exactamente tu pregunta. Yo no sé, ¿no es cierto? Pero lo que yo entiendo de cómo funciona la gestora es que la gestora tiene dos fuentes, tiene dos tipos de ingresos o dos tipos de recursos. Tiene como 28 mil millones de dólares, que es el stock. Ese dinero ha sido invertido en el Estado, y por lo tanto es parte de la deuda interna, y otra parte ha sido pues invertido en bancos, en todo lo que tiene que ver con bolsa de valores, en entidades también privadas, etc. Entonces, ese es el stock. Ese stock, por ejemplo, ya no ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? Tendrían que informarnos. Por ejemplo, en el caso del Banco Fácil, hay el tema de que la gestora invirtió una parte de los recursos en el Banco Fácil, y ese dinero habrá que ver cómo lo recuperas, ¿no? El otro es que hay un flujo anual de esos dineros. Todos los años empresas y personas, especialmente personas, pues contribuyen a la gestora, contribuyen a su fondo de capitalización individual. Entonces, ¿qué pasó con ese flujo? Ese flujo desapareció, se lo robaron. El gobierno tiene que aclarar, porque creo que ha llegado el momento de hacer la denuncia, encontrar los responsables, y para eso no necesitas formar una comisión. Hay un responsable de la gestora pública que ha sido el señor Durán anteriormente, y él es el responsable político administrativo. Él tiene que dar cuenta de qué pasó con los recursos, ¿no es cierto? Y hay que comenzar a actuar en darle soluciones al problema porque no se puede generar incertidumbre y decir no hay la plata, porque hay millones de personas que seguramente hoy, mañana van a ir a cobrar sus rentas. Entonces, y eso genera pues mucho miedo, mucha preocupación. Yo tengo entendido que se les va a pagar sin problemas los próximos meses, pero esta afirmación tiene que ser respaldada, tiene que ser denunciada, tiene que elaborarse un proceso, atender y realmente resolver el problema administrativo y jurídico, y buscar soluciones al tema de la gestora, que pueden haber varias, ¿no es cierto? Entonces, es sumamente delicado una afirmación tan contundente y que no esté respaldada por datos. O sea, la siguiente pregunta es: díganos dónde, quién, cómo y en qué circunstancias ese dinero ha desaparecido, ¿no es cierto? Y creo que ahí es fundamental para la tranquilidad de millones de personas de la tercera edad que viven de eso, ¿no? Henry, a ver, vamos a hacerlo de una manera más fácil, por lo menos para la tranquilidad de todos los jubilados, porque lo escuchamos al presidente decir que no hay dinero, que se ha ido a otro lado el dinero y desapareció, estamos en problemas prácticamente, y después el ministro decía, sí, estamos en problemas, pero el dinero para los jubilados o la renta de los jubilados está garantizada. Nos ponemos en el lado de los jubilados. ¿Cómo podemos estar tranquilos con ese tipo de información que nos llega a esta jornada? ¿O cómo tendríamos que entender aquello? No hay dinero, pero se garantiza la renta. Sí, la verdad que es una... Lo único que nosotros pensamos como movimiento es que el gobierno está queriendo seguir metiendo las manos a los dineros de los trabajadores, porque no se entiende. Como lo expliqué, el dinero debería decirnos dónde está, si ha desaparecido y quiénes son los responsables. Ahora entendemos que los jubilados van a seguir cobrando, por supuesto que sí. Hay un flujo de dinero que entra todos los meses, que son alrededor de 200 millones de dólares, que cubre la renta de los jubilados. Pero aquí el tema es, los gobiernos van a seguir usando el dinero de los trabajadores para poder apalancar la economía de todos los bolivianos, lo cual no es justo. Ese dinero es propiedad privada que el gobierno nunca debería meter sus manos. Gonzalo, ¿qué opinas tú de esto, verdad? Y la postura que acabamos de escuchar, una solicitud, o pedimos en todo caso la devolución del 100% de los aportes. ¿Crees que esto podrá ser en este momento viable para el gobierno? No, porque todo ese dinero ya está aplicado, está en otros lados. O sea, el Estado no tiene pues 28 mil millones de dólares listos para hacer una fila y comenzarles a devolver.
la forma en que se ha diseñado el sistema de capitalización individual es que ese dinero está en una cuenta individual. La gestora y antes las AFPs agarran ese dinero y lo hacen rendir, compran bonos, acciones, tanto del sector público como del sector privado. Pero esos recursos no están guardados en alguna casa, ¿no? Y esos recursos ya se han convertido probablemente en inversión pública, han ido a resolver problemas fiscales, que es lo más complicado, o se han convertido en inversiones en empresas, etcétera, etcétera. Entonces, son deudas que tiene el Estado y el sector privado con los pensionistas, y los pensionistas a través de la gestora han invertido ese dinero, ¿no es cierto? Uno puede cuestionar muchísimo la manera en que se ha invertido eso, y que no tiene la rentabilidad suficiente, etcétera. Pero la reforma del tema, obviamente, del dinero, habría que verlo de una manera mucho más compleja, y tal vez hay que hacer una reforma del sistema de tal manera que haya más competencia, que haya más de una gestora público-privada, pero eso requiere cambio en la Constitución, ¿no es cierto? Entonces es un tema político sumamente complejo y delicado, porque estás hablando del ahorro de la gente. No te olvides que en el pasado sí desaparecieron todas las inversiones y todas las contribuciones que hicieron las personas antes al sistema que era el solidario, ¿no? Desapareció con un montón de escándalos. Ahora, en principio, hay una cuenta individual donde tú tienes la cantidad de dinero y sabes y puedes rastrear dónde está invertido, a quién le has prestado, cómo le has prestado, y lo que tú tienes que generar en realidad es que ese sistema funcione de rentabilidad y sea sostenible en el tiempo. Porque si se lo han robado, como se dice el gobierno, pues tienen que decirnos dónde, cómo, porque es durísimo, ¿no es cierto?, escuchar eso, especialmente para la gente que hoy día y mañana ya está yendo a recoger su renta, y que le diga esto no es sostenible. Y pues requiere de un cambio radical, y sobre todo de establecer responsabilidades. ¿Qué pasó con el sistema de pensiones, ¿no? Sí. Henry, usted mencionaba como idea cerrar la gestora pública. Gonzalo plantea una reforma al sistema de pensiones. Antes lo administraban las AFPs. Si se cierra, ¿cuál sería la alternativa? A ver, yo creo que nosotros habíamos presentado diferentes reformas al gobierno del anterior gobierno, hacer las reformas necesarias para que la jubilación, hoy en día el sistema está quebrado. No hay, o sea, la gente se jubila con un 20-30% de su total ganado, lo cual no es correcto, ¿ya? Además, cuando nosotros hablamos de un fondo, se supone que este fondo, que es dinero privado de los trabajadores, debería beneficiar, pues, al dueño de la plata, pero no nos beneficia a nosotros, a los trabajadores, a los que ponemos la plata, a los que ponemos el hombro al país. No nos beneficia. Nos pagan un interés del 4% anual, pero nosotros pagamos una comisión del 6% por administrar nuestro dinero. Otro, nuestro dinero no tiene mantenimiento de valor. Nuestro dinero está sujeto a la inflación. Hoy en día, con la inflación, nuestro dinero se está volviendo papeles. Repito, el beneficio no es para el trabajador, no es para el dueño de la plata, y esperar que con este sistema quebrado tengamos jubilación digna, esto nunca vamos a tener tu fin. No va a existir. Y seguimos dando la vueltita y buscándole, no sé, una situación donde esté contento el dueño de la plata, donde nunca estamos contentos. No trabajan para nosotros, se aprovechan de nosotros. El sistema se aprovecha de nuestro dinero. Nosotros deberíamos tener un buen rendimiento que verdaderamente garantice esa jubilación digna. Pero hoy, ¿quién tiene una jubilación digna? ¿Opciones? Por supuesto que hay bastantes opciones. Uno puede invertir mejor su dinero. Incluso una persona individual puede generar mejor rendimiento que lo que genera la gestora con los profesionales que tiene, un 4%.
Cualquier persona que puede meter en un DPF puede generar 6% de rendimiento y sin arriesgar su capital TUFI. Muchas gracias, Henry Jiménez, también Gonzalo Chávez, por abordar este tema complejo, ayudarnos en el análisis. Hasta una próxima. Gracias a ambos. Buenas noches.